a recordarlos rápidamente, porque ya esto debería ser término de ustedes conocido. Esto lo vimos en la primera clase. Entonces tenemos tres tipos básicos de problemas. En primer lugar estaría el error. El error no es más que una acción humana que produce un resultado incorrecto. Estamos hablando de una causa interna. ¿Quién es el que generalmente va a dar origen a este tipo de problemas, es decir, a los errores? El hombre, ¿no? Pero ¿usted cree que el error de que estamos haciendo referencia aquí provenga del desarrollador o del cliente? Desarrollador. Del El desarrollador, desarrollador. ya que allí entrarían las tres categorías. Fíjense que tenemos tres categorías básicas y las tres están profundamente ligadas Por con el él. desarrollador. Tenemos por una parte los errores de sintaxis, es decir, cuando se violan lo que son las reglas específicas del lenguaje de programación utilizado. Por ejemplo, la omisión de un punto al final de una sentencia, un punto y coma, en lenguajes como el C o el ADA. Tenemos también errores de la lógica de programación, los cuales están relacionados con lo que es la capacidad de razonamiento y el cuidado de detalles que impiden desarrollar soluciones óptimas. Este error es meramente del desarrollador. Ejemplo de esto podría ser la falta de validación de entradas que habíamos nombrado hace un momento, los ciclos infinitos que son bastante más comunes de lo que parecen, y el código duplicado, que aunque no sea un error directamente, es un problema donde no reutilizamos el código en forma modular y estamos en contra de las tendencias que hay de reducir al mínimo posible la complejidad del sistema. En tercer lugar, tendríamos las fallas en el análisis de los requerimientos. Cuando dedicamos poco tiempo y esfuerzo a conocer las características del sistema, a conocer su entorno, es decir, el dominio general del problema y las necesidades específicas del usuario, pueden generarse múltiples y muy graves errores en nuestros programas, tanto desde el punto de vista interno o de funcionalidad, como desde el punto de vista externo, es decir, de interfaz y de seguridad. Podemos terminar desarrollando una aplicación que no sean lo que el cliente realmente necesita. Por ello, debemos estar conscientes que los problemas de sintaxis son los más fáciles de identificar y corregir, mientras que los de lógica son mucho más complejos de detectar, ya que los primeros, en la mayoría de los casos, pueden ser determinados por el mismo lenguaje, mientras que los de lógica solo se aprecian cuando el programa está en funcionamiento, al percibir respuestas incorrectas de parte del mismo, pudiendo ser muchas veces estos errores de lógica relacionados con un inadecuado análisis del sistema real, es decir, con un mal levantamiento de los requerimientos. El siguiente concepto por allí para recordar es el de defecto. El defecto es simplemente un desperfecto a nivel de hardware o software que afecta negativamente el funcionamiento del sistema. Es considerado como una causa externa generalmente. Estos, por ejemplo, pueden ser problemas de la plataforma donde hemos instalado nuestro software. Puede ser también en el caso de defectos, alteraciones o fallas del hardware o software que, que esté vinculado al mismo. Falla de lo que es la red, de los dispositivos de comunicación,
los cuales resultan por lo general impredecibles para el desarrollador. Ejemplo de esto podría ser los problemas de conectividad generados por algún cable roto, por las caídas de internet o por la mala configuración de la base de datos, los cuales puedan impedir la comunicación entre los componentes. El tercer concepto a recordar es el de falla. Esta es la manifestación física o funcional de uno de los dos problemas anteriores, es decir, de un error y o de un defecto del sistema. La falla no es otra cosa sino el síntoma o la consecuencia de la presencia de estos elementos, donde éstas se consideran como alteraciones evidentes en el comportamiento esperado del sistema, vinculadas mayormente a lo que son las salidas generadas por el software. Estas son las que en realidad puede apreciar el cliente o el usuario, ya que este generalmente trabaja solamente como de caja negra, no manipulando, no conociendo ni el código ni la configuración avanzada del sistema. Ejemplos de fallas podrían ser resultados incorrectos, cuelgues del sistema o de alguno de sus módulos. Ya no estoy hablando de cuelgues por causas externas, sino por mal funcionamiento de lo mismo. Aquí tenemos que existe una relación de causa-efecto entre lo que es error, defecto y falla. Vean que el error y el defecto pueden considerarse como causas, mientras que la falla es la consecuencia. Por lo tanto, resulta evidente que si eliminamos en lo posible las causas de la falla, es decir, los errores y defectos, seremos capaces de minimizar su aparición, y esto solamente es posible lograrlo mediante un adecuado proceso de pruebas que nos permita garantizar la calidad del software que estamos desarrollando. Entonces, ¿están claros con estos tres conceptos? Error, falla y defecto. Sí, profesor, lo ha ampliado más usted en comparación a los anteriores conceptos. Claro, es que cada vez Lo ha que vuelvo a ampliado. nombrar el mismo concepto, lo que hago es añadirle un poquito más de la idea para que quede más completo, pues. Sí, profesor, porque, por ejemplo, lo que usted habló sobre las causas, mire, yo también estoy desarrollando ahorita digamos, programa y ya casi lo tengo terminado. Ahora usted me está haciendo ver que las causas que puedan originar Mi los posibles falla. errores tienen que ser mínimos, Uh-huh. Es que lo que, hay ¿no? que lo que hay que procurar es eso, prevenir antes que tener que reparar. Ya, 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 ya. Ya, profesor, muchísimas gracias por Es como esa decir, imagínense consideración. ahorita que estamos en cuarentena. Es preferible andar con su doble máscara y su careta en todo caso, así sea fastidioso, incómodo, así se asfixie un poquito, para no sufrir la enfermedad y morirse de eso. Eso es prevención. Que salir a la calle así y después entonces terminar en un hospital o en un cementerio. Entonces, Ya, profesor, muchas es gracias el por mismo. esa. Si minimizamos la causa, es decir, si minimizamos la posibilidad de adquirir el virus, estamos también reduciendo la posibilidad de tener la enfermedad. Bien. Entonces, ahora vamos a hablar ya no de defectos de esa manera. Ahora vamos a hablar de defectos del software, que en sí lo que es una unificación de los dos conceptos. Es decir, aquí estamos hablando en términos genéricos tanto de errores como de defectos. Entonces, para esta parte, ya que estamos hablando de pruebas de defectos, va a ser para nosotros en este momento sinónimo ambos conceptos, aunque ustedes saben que en la realidad son diferentes, pero para esta parte los vamos a tomar de manera sinónima para no alterar el contenido del sílabo tal como está. Entonces,
Vamos con lo que sería este concepto. Vamos a pedirle aquí al Señor, vamos a leer de principio de nuevo, alberca. ¿Qué es un defecto del software? Es un error de software, computer bug en inglés. Es el resultado de un fallo o deficiencia durante el proceso de creación de programas de computadora. Software. Dicho fallo puede presentarse en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del software, aunque los más evidentes se dan en etapa de construcción y despliegue. Muy bien, gracias. Entonces fíjense que estamos diciendo que para nosotros a partir de este punto, el defecto del software va a ser cualquier tipo de error que esté presente, donde esto nos va a generar una falla, es decir, un problema que el usuario pueda apreciar. Y generalmente, ¿por qué decimos que este tipo de problemas son más evidentes durante la etapa de construcción y despliegue? ¿Por qué decimos que la presencia de errores se evidencia más durante esas dos etapas? Porque se empieza con las pruebas Sí, y con de las pruebas forma, dinámicas. claro, Porque recuérdate que no es lo mismo el detectar errores cuando estamos haciendo una corrida en frío de una función, de un módulo, que cuando tenemos ya eso codificado. Porque inclusive muchas veces, aunque en la corrida de frío todo nos quede correcto, cuando estamos tipeando el código podemos también cometer cualquier clase de error, como lo que me pasó a mí hace un par de pantallas, que me faltó un paréntesis. Imagínense que eso hubiera sido parte del código de un programa, hubiera tenido un error en mi sentencia que estaba escribiendo. Entonces, como ya dijimos, las pruebas de defectos se utilizan mayormente para evaluar los requerimientos funcionales y muy especialmente los módulos, ya que van a permitir, mediante el uso de diferentes técnicas dinámicas, verificar el cumplimiento de los mismos. Entonces, ¿cuáles serían las finalidades de este tipo de pruebas? Aquí tenemos algunas de las más importantes. Nosotros realizamos las pruebas de defectos para verificar que la documentación del sistema exista y sea correcta, esté actualizada. Para verificar que la sintaxis de nuestro código esté correcta. Para verificar lo que es la organización de nuestro trabajo. Esto incluye la gestión de cambio, las diversas librerías, el control de versiones, etcétera. También nos permite lo que es comprobar las asignaciones, es decir, las declaraciones que estamos en nuestro código, los diferentes ámbitos de las variables, la existencia de nombres duplicados, etcétera. Nos permite también evaluar lo que es la interfaz dentro del mismo sistema o con otros elementos externos, los daños reales o potenciales que puedan producirse si el sistema falla, su tiempo de respuesta, su tiempo de trabajo normal, lo que sería esto fortalecería lo que es la imagen de la empresa y del grupo de desarrollo, generaría confianza y brindaría mayor motivación para seguir trabajando. Como pueden ver, estas son solamente algunas de las finalidades por las cuales nosotros probamos los sistemas, especialmente a nivel de detección de defectos. La experiencia normalmente, diga señor Gástulo. sí, en este tema de los defectos de software, usted
hay un concepto que dice usted inicialmente, un error de software, entre paréntesis dice computer bug en Ajá. inglés. O sea, ese era el bicho. Usted nos dio referencias acerca de la primera mujer que... El primer error que la hubo, mujer, el primer bug de computadora, que fue un insecto que se metió y atoró el engranaje de una computadora de esas antiguas. claro, entonces, De ahí es que viene ese este nombre. ya, ya, y entonces, entre las finalidades que usted nos está mencionando, justamente es para enfatizar de que los defectos tienen que estar en concordancia con esas finalidades. No, no los defectos. Lo que es las pruebas de defectos. Acuérdate que estamos hablando de pruebas, no del defecto en sí, sino de las pruebas. Entonces, las pruebas de defectos tienen todas estas finalidades que tenemos aquí. O si quieres llamarla, podemos cambiarlo a pruebas del sistema. Las pruebas de las evaluaciones que le hacemos al sistema son para verificar todo este tipo de elementos. Ujú. Ya. Muchas gracias, profesor, por la aclaración. Muy bien. Entonces, aquí hay otra cosita interesante. Fíjense que la experiencia generalmente parece indicar que donde hay un defecto, siempre aparecerán otros. Es decir, la probabilidad de descubrir nuevos problemas en una parte del software es proporcional al número de defectos que ya se han descubierto. Entonces, ¿por qué? Generalmente porque es la misma, digamos que el mismo componente, y esos y los defectos tienden a ser acumulativos. Si nosotros cometimos una falla, un error al principio de la construcción de ese componente, es muy probable que ese error se siga arrastrando y siga creciendo a medida que avanzamos. Eso es lo que se quería decir con la afirmación anterior que decía que donde hay un defecto probablemente siempre haya otros. ¿Por qué? Porque cuando vamos probando en nuestra prueba en frío o en la prueba que estamos haciendo, ya teníamos aquí un defecto y nos dio correcto. Quiere decir que aquí tuvo que haber otro defecto que hiciera que esto volviera a donde estaba. Y resulta ser que así vamos y podemos tener un montón de defectos a final de cuentas, de los cuales no nos hemos percatado durante la construcción de nuestro sistema y que son detectados solamente mediante la realización de las pruebas adecuadas. Las pruebas son una tarea que puede considerarse tan creativa o más que el desarrollo de software. Siempre se han considerado como una tarea destructiva y además de ello rutinaria. A veces nosotros, para poder crear una prueba adecuada que nos permita detectar problemas en los sistemas, tenemos que ser más creativos que la misma persona que lo creó. Vean que la persona que lo creó puede tener una visión un poco más limitada y no pensar en ciertas situaciones. Nosotros precisamente en ese caso debemos considerar esas situaciones que no fueron incluidas por el desarrollador. Y esto implicaría ser incluso más creativo que la persona que construyó ese sistema. Vamos a borrar aquí. Vamos aquí, recordamos el concepto de pruebas. Vamos a pedirle al señor Aliaga si está por allí con audio. Sí, profe, por acá estoy. Ajá, Buenas noches. por favor. Prueba, la prueba de software es un conjunto de herramientas técnicas y métodos que hacen a la excelencia del desempeño de un programa, así como también la mejor publicidad que una empresa dedica a la producción de a la producción de software. Entonces, fíjese, aquí lo que estamos diciendo es que las pruebas nos permiten garantizar la calidad de cualquier sistema. Y además de eso, a nosotros como desarrolladores son la mejor publicidad que podemos tener para lo que es nuestro trabajo. Entonces, si nosotros hacemos nuestro sistema y lo probamos lo suficiente que cuando vaya a ser utilizado no presente falla, ese sistema va a ser bien acogido por el cliente, por el público, y esto nos va a traer nueva clientela. El señor Apasa.
Presente, ingeniero. Por favor, lea lo que Eh, está en pantalla. es necesario planificar y diseñar las pruebas para poder detectar el máximo número de variedad de defectos con el mínimo consumo de tiempo y esfuerzo. Entonces vean que las pruebas no deben ser demasiado complejas para poder cumplir con lo que es su misión. La idea es que sea lo más fácil, lo más económico posible de probar un sistema. No podemos gastar más probando un sistema que lo que gastamos construyéndolo realmente. Ya esto es un concepto que lo vimos anteriormente, pero vamos a volver a revisar. Estamos complementando Capuñay. Profe, in- inspecciones de software. Se ocupan del análisis de representaciones estáticas del sistema para describir problemas, verificación estática. Pueden ser completadas por documentos basados en herramientas y análisis de código. Vean que aquí estamos hablando de ciertas pruebas que entraban dentro de la categoría de las pruebas unitarias. Díaz Ventosilla, le tocó cortico. Una prueba con éxito es aquella que muestra que un requerimiento se ha implementado correctamente. Muy bien, gracias.